Muy buenas noches, queridos amigos. Tal y como había anunciado en el día de hoy, voy a hacer un comentario en este momento con respecto a la salida del aire del programa Vladimir a la Una. Espérense un segundo para ver porque tengo un teléfono por aquí que me está haciendo ruido para ver si lo podemos apagar, por favor, para poder comenzar. Un segundito. Por favor, ese teléfono me está haciendo un ruido y vamos a comenzar. Y si me das el taco de la batería sería bueno para pegarlo aquí. Ajá, perfecto. Gracias. Bueno, me disculpan esta pequeña interrupción, bueno, pero vamos a continuar. Bien, decía pues, vamos a arrancar nuevamente, decía que voy a comenzar a transmitir un mensaje, mi opinión, pues mi posición, más que mi opinión, sobre la salida del aire del programa Vladimir a la Una y mi salida de Globovisión. En primer lugar, quiero decir pues que estuve casi 7 años al aire en Vladimir a la Una, desde el año 2013 hasta el día de hoy. Comenzamos, bueno, mi primer contrato lo firmé allí en el mes de mayo del año 2013 hasta el sol de hoy, pues hasta el día de hoy. Mi último programa fue ayer en Vladimir a la Una, en Globovisión. Y bueno, tengo que decir de entrada, tal y como lo señalé en el Twitter que coloqué en horas de mediodía, que esta salida del aire del programa Vladimir a la Una y mi salida de Globovisión obedece a una presión del gobierno de Nicolás Maduro. Una nueva presión contra un periodista, contra un medio de comunicación, como ya se ha hecho costumbre, lamentablemente, en Venezuela en estos últimos años. Y debo decir que esta decisión es producto precisamente de eso, de esa presión que se ha ejercido, en este caso, contra el canal Globovisión, y es una presión similar a la que han recibido otros medios en otros momentos con periodistas, y quizás también el mismo canal para el cual estuve trabajando hasta el día de hoy. Pues bien, yo lamento que estas cosas ocurran en Venezuela y quiero decir que mi espacio, que era un espacio donde tenían cabida todas las voces diversas, y debo decir, no todas las que quizás hubiese querido tener, pero la absoluta mayoría de las voces más diversas de Venezuela estuvieron allí, sectores del movimiento estudiantil, de los trabajadores, de los profesionales, los partidos políticos, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, gente también de otras latitudes, artistas que tenían un espacio muy importante los días viernes para poder expresar allí sus inquietudes y mostrar a los venezolanos su talento, artistas de los distintos géneros musicales, del teatro también, en fin, tuvimos allí una diversidad de ciudadanos venezolanos pues dedicados al arte, pero sobre todo era un programa de orden político, un programa de opinión política, un programa de entrevistas y también de comentarios, porque yo durante todos estos años tuve la oportunidad de hacer comentarios semanales en torno a la situación del país, y en más de una oportunidad también en medio de la semana pues hicimos estos comentarios. Decía yo en estos días que cuando unos medios o un canal de televisión sale del aire, eso no puede ser una buena noticia para nadie. No es una buena noticia para el país, para los ciudadanos. Cuando se apaga una ventana informativa de opinión, por muy limitada que pueda ser, se apaga un espacio para que el ciudadano exprese sus reclamos, sus quejas, sus angustias, para que se exprese, aunque sea en la medida de lo posible, el debate de ideas. Y el espacio Vladimir a la Una fue eso, un espacio para el debate de ideas, un espacio, me perdonan que lo diga, democrático, un espacio en la medida de las posibilidades que se podían tener en este contexto, un espacio diverso, también un espacio crítico con el gobierno. Y en el día de hoy
pues ha llegado a su fin este ciclo de Vladimir a la Una en Globovisión, producto de la hipersensibilidad. Estamos ante un gobierno hipersensible a la crítica. Estamos ante un gobierno, bueno, quizás deseoso de que en Venezuela se pueda instalar un modelo de pensamiento único. Un gobierno alérgico a los señalamientos que desnudan realidades. La realidad del ciudadano que no tiene agua, la realidad del ciudadano que reclama por la libertad de los presos políticos, por un familiar que reclama cuando alguien es detenido y entonces no hay un proceso judicial apegado a lo que dice la Constitución, las incomunicaciones, los maltratos, las torturas. Un país que reclama también cuando se producen ejecuciones extrajudiciales por cuerpos de seguridad. Un país, bueno, que también ha manifestado sus angustias por la falta de gasolina y que ha esperado respuestas sobre este tema y hasta ahora no las tenemos claras, qué es lo que va a pasar, cuál es la perspectiva. Y también un país, bueno, que ha demandado cambios y que en gran medida ha demandado cambios políticos. Y bueno, en mi caso, el país me ha conocido como un periodista que tiene sus puntos de vista, que ha sido político también, porque yo nunca lo he escondido, nunca he escondido mis posiciones políticas. Yo estuve en el gobierno del presidente Chávez hasta el año 2007. Y en el año 2007, siendo vicecanciller, di mi punto de vista públicamente en rechazo a la reforma constitucional de ese año 2007. Me opuse a esa reforma porque lesionaba, entre otras cosas, el debido proceso. Me opuse porque, bueno, consideraba que ese modelo de constitución no tenía que ser cambiado ni modificado, que lo que se trataba era de aplicarlo. Y bueno, el tiempo terminó dándome la razón. Pues bien, hoy tenemos en Venezuela una realidad que si nos hubiésemos apegado a la Constitución, pues sería una realidad distinta. Y eso yo lo he dicho en mis espacios y bueno, pienso seguir diciéndolo donde lo pueda decir. Ahora, también Vladimir a la Una ha sido un espacio para buscar el entendimiento entre los venezolanos. Fue un espacio para eso. Fue un espacio para el diálogo. Hay gente que no le gusta esa palabra. Para la negociación, para la discusión abierta de todos esos temas. Y quizás hay sectores, tanto del gobierno, los sectores más extremistas del gobierno, como también en la propia oposición, que no son muy amantes de un debate claro, de un debate abierto, y que son, digamos, más proclives a procurar y a imponer la incondicionalidad como mecanismo de, bueno, relacionamiento con la sociedad. La incondicionalidad no puede ser la vía, no puede ser la herramienta para imponerle a la sociedad una forma de actuar, una forma de gobernar. La incondicionalidad es profundamente dañina y sobre todo es dañina para los gobernantes. Los gobernantes tienen que cuidarse más de un incondicional que de un crítico. Y esa es de las cosas que yo creo que falló en Chávez y lamentablemente también falla en Nicolás Maduro, como falló también en el pasado con otros gobiernos. Pero básicamente tengo que hablar con propiedad de lo que he vivido con mucha intensidad todos estos años, de lo que he conocido porque vengo de allí, porque estuve en el gobierno y sé que el valor de esa supuesta lealtad está más emparentado con la incondicionalidad que con la posibilidad de un gobierno en el cual haya juicios críticos y haya la posibilidad de escuchar voces que efectivamente puedan coadyuvar al mejoramiento de la situación del país. Pues bien, Vladimir a la Una hoy está pagando una factura. Vladimir a la Una hoy está pagando una cuenta. ¿Cuál es la cuenta que paga Vladimir a la Una? La cuenta que pasa la intolerancia, la cuenta que pasa la visión extremista de la política, la cuenta que pasa la alergia al debate democrático, la cuenta que pasa la alergia a la crítica. Nosotros nos dimos una constitución en el año 1999 y yo he dicho todo este tiempo que soy
no solamente firmante, sino doliente de esa Constitución. Así me siento. Y hoy más que nunca. En un país en el cual se estuviese aplicando la Constitución, esa que nos dimos en el año 1999, ni este programa, ni ningún canal, ni ningún medio, ni ningún otro programa tendría que ser sacado del aire por presiones del poder, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el periodismo y el poder tienen un conflicto, lo han tenido y lo tendrán, un conflicto permanente. Y el día que ese conflicto no aparezca por algún costado es porque el periodismo está dejando de hacer su papel. Así que hoy Vladimira Laguna sale del aire y bueno, seguramente habrá brindis en los extremos. En el extremismo que ve a Vladimira Laguna como un colaboracionista, en el extremismo opositor que lo ve así, pero también en el extremismo gobiernero que ve a Vladimira Laguna como un instrumento del imperialismo, de la oposición, como un enemigo de la patria, como un traidor, porque esa es otra de las cosas que nosotros hemos visto en Venezuela, que, bueno, unos se apoderan de la cualidad de definir quién es opositor y quién no lo es, y otros se apoderan también del derecho de decidir quién es patriota y quién es apátrida. Y en medio de esas circunstancias está un pueblo que lamentablemente no tiene respuestas a sus graves problemas, que espera vivir en una mejor Venezuela. Y eso es lo que nosotros hemos intentado tratar de, bueno, favorecer, que en Venezuela vayamos a una discusión democrática, que vayamos a un debate democrático, que vayamos a una negociación, a un diálogo que permita salir sin violencia de un Estado que a lo mejor se mantendrá. A lo mejor imaginemos que esto se mantiene mucho tiempo, pero Venezuela no va a salir de sus problemas. Nuestro destino no puede ser las colas, la resignación, una caja de comida, el tener un carnet para poder hacer uso de los derechos que nos da la Constitución, un carnet que tiene más peso que la cédula de identidad. La Venezuela que nosotros necesitamos tiene que ser una Venezuela de oportunidades, una Venezuela diversa, una Venezuela en la cual no sea delito opinar, no sea delito criticar, ¿verdad? Y donde el sistema de justicia garantice esos derechos. Una Venezuela donde el periodismo no sea criminalizado, no sea estigmatizado. Aquí cuando uno da una opinión crítica sobre el gobierno, entonces enseguida lo llaman a uno palangrista. Y muchos de quienes utilizan esa palabra ni saben siquiera lo que significa esa expresión condenada en el periodismo venezolano y en el mundo. Pero también cuando se ponen entredicho otras líneas, entonces eres o colaboracionista, o eres vendido, o eres tarifado, o eres enchufado, o eres, bueno, cualquier calificativo que quepa. Yo quisiera una Venezuela en la cual sustituyamos los insultos por argumentos, que vayamos a un debate en nuestra sociedad sin intercambios de groserías, de insultos, de amenazas, de improperios, sino con intercambios de argumentación, ¿verdad? Que en una discusión libre y abierta, bueno, si el contrario tiene una opinión que es válida, se le respete y se le escuche. En este tiempo de pandemia, también por supuesto que es una mala noticia que un espacio como Vladimira Laguna o como cualquier espacio de opinión en Venezuela salga del aire. No puede ser una buena noticia para quienes están angustiados porque no saben de sus familiares. No puede ser una buena noticia para quienes reclaman la falta de agua en sus casas o en centros de salud. No puede ser una buena noticia para los trabajadores preocupados por su empleo, por su alimentación, por el ingreso para su familia. Por lo tanto, bueno, evidentemente la salida de Vladimira Laguna del aire es un golpe en lo personal porque era mi proyecto periodístico durante tantos años como lo es también mi programa en Unión Radio, emisora en la cual este año espero arribar a los 20 años de trabajo allí con sus intervalos, pero 20 años en Unión Radio. Y bueno, para un periodista no es muy halagador perder un espacio como Vladimira Laguna. Hice todo lo posible
por cuidarlo durante este tiempo, a sabiendas del proceloso mar en el cual estábamos nadando en materia de libertad de expresión, a sabiendas de la hipersensibilidad, a sabiendas de que en el gobierno hay gente que cree que el ejercicio del periodismo es un crimen. Y durante este tiempo, mucha gente me llamó conciliador, me llamaron, bueno, debilucho, me llamaron, bueno, de tantas cosas que me dijeron, imagínense ustedes, ¿no? Blandengue, todos estos argumentos. Y seguramente mucha gente pensará eso, pero también muchísima gente tuvo en Vladimir a la Una ese espacio para expresarse. Trabajadores de Guayana, dirigentes sindicales del oficialismo y de la oposición o críticos al gobierno, parlamentarios de diversas corrientes. Bueno, estudiantes, tuvimos debates como no se veían en la televisión venezolana desde hace mucho tiempo. Así que bueno, hoy hemos salido del aire en Globovisión y yo quiero en primer lugar agradecer a todos los trabajadores de Globovisión que durante este tiempo me acompañaron, a los camarógrafos, a los asistentes, a los productores, a mis productoras que tuve en el programa, la primera de ellas, María Alejandra Navas, la Maracucha. También agradecerle a Astrid Delgado, agradecerle también a Alejandra Sánchez, a Abraham, que nos acompañó también, y últimamente Iván Figueira. En fin, agradecer a todos los compañeros del canal, a la gente de la página web, en fin, a todos y cada uno de quienes forman parte de Globovisión. Yo salgo de Globovisión, bueno, con la frente en alto. Salgo con el convencimiento de haber hecho el trabajo que tenía que hacer, sin arrepentirme de nada de lo que dije, de ninguna de mis opiniones. Por supuesto, con críticas a mi trabajo, como todos la podemos tener, ¿verdad? Ahora, también quiero decir que en Venezuela en este momento el periodismo tiene que cumplir una función estelar como nunca. En primer lugar, porque en tiempos de pandemia, que no es todos los días, que no es todos los años, que ocurren cada 100 años o más, pues la información es un derecho vital. Y aquí hemos visto, por ejemplo, que el derecho a la información y el derecho a informar han estado también en este momento muy limitados, ¿verdad? Porque se han enjuiciado periodistas, se les ha acusado de alarmistas, se les han abierto juicios, se han cerrado medios, ¿verdad? Medios radiales, etcétera, medios digitales, se han criminalizado médicos porque se han quejado de situaciones que se dan en los centros de salud y sobre todo tampoco hemos tenido la oportunidad de confrontar a un ministro de salud, de hacerle las preguntas que quisiéramos hacerle, una rueda de prensa en la cual los ministros se pusieran a la orden para responder las preguntas que tenemos los ciudadanos, los ministros en el ámbito de la salud, de la seguridad, de la economía, en materia petrolera, por ejemplo, el ministro de petróleo. No sabemos cuánto tiempo más hay que esperar por resolver el problema de la gasolina, si es que se va a resolver este año, o si es que se puede resolver, producto de todas estas situaciones que ya hemos vivido, ¿verdad? Y bueno, los periodistas no hemos tenido esa oportunidad. Solamente se hacen ruedas de prensa con algunos periodistas escogidos o se hacen alocuciones, monólogos interminables que por lo general no terminan de aclarar las dudas que la gente tiene. Ahora, yo quiero hablarle directamente al presidente Nicolás Maduro. Y quiero hablarle desde el respeto, ¿verdad? Pero también desde la convicción de lo que estoy diciendo y de lo que he dicho todo este tiempo. Presidente Maduro, podrá salir un periodista de un canal, podrán cerrarse muchos canales, podrán hacerse advertencias, amenazas o cualquier tipo de maniobras destinadas a que los periodistas puedan ser silenciados, pero ahí va a estar siempre la verdad de los hechos, reclamando de sus gobernantes acciones. Y una de las acciones tiene que ser la de asumir que hay un país que tiene que ser escuchado. Venezuela no va a ser jamás un país de pensamiento único.
Venezuela va a ser un país siempre de gente crítica, aunque existan muchas debilidades para poder expresarse, aunque existan dificultades, contratiempos. Presidente Maduro, en este momento en el cual yo tengo que salir del aire, pues yo quiero decirle que el país reclama una solución al conflicto político y que de usted depende que esa solución salga adelante. Y esa solución pasa por un proceso real de negociación en el cual todos los actores de la vida nacional puedan expresarse y en el cual se lleguen a acuerdos en primer lugar para atender esta pandemia. Y para que eso sea posible, el primer paso en esa dirección es escuchar las voces de todos los sectores, del gremio médico, de los sectores laborales del país, de los empresarios, de todos y cada uno de los sectores que tenemos algo que ver, de los comunicadores sociales. Creo, presidente Maduro, que usted tiene una relación equivocada con los medios de comunicación social. Ha podido ser de manera diferente. Ha podido ser una relación en la cual se establecieran diálogos, se establecieran discusiones abiertas, en la cual usted se sometiera a las críticas y a las preguntas, incluso las más atrevidas. Eso hubiera sido muy sano para el país. Y es lo que quizás hubiese ayudado a que no se cometieran tantos errores, errores que los viene pagando el pueblo. ¿Por qué? Porque cada vez que sube el llamado dólar paralelo o el dólar today o el otro, quien paga eso es el pueblo. Un pueblo que ha visto mermar su situación social producto de políticas económicas equivocadas. Que existen unas sanciones que agravan esa situación, es verdad, pero desde hace años. Incluso usted mismo pidió al economista Francisco Rodríguez y le pidió al expresidente dominicano Leonel Fernández que se generara un conjunto de propuestas en el ámbito económico para poder resolver la situación del país, para encontrar caminos. Pues bien, ellos presentaron unas propuestas y esas propuestas no fueron escuchadas. Todos los sectores han pedido que se apliquen medidas. Aquí incluso hasta se habló de dolarización y fue estigmatizada y ahora hemos tenido una dolarización, para decirlo vulgarmente, sin vaselina. Una dolarización dolorosa para nuestro pueblo, para la mayoría de la gente. Así que yo lo llamo, presidente, a la rectificación por Venezuela, por la gente, por ese pueblo, incluso ese pueblo chavista que hoy, bueno, depende de una caja CLAP. Ese no era el paradigma que nosotros nos planteamos en la Constitución del año 1999, depender de una caja CLAP para poder vivir, depender de un bono que lamentablemente es insignificante para medio comprar cualquier producto a objeto pues de paliar el hambre. Es decir, vivimos en un país que espera soluciones y el periodismo está allí para contribuir a eso. ¿Cómo? Desde la crítica. Un periodismo incondicional no le sirve a nadie en Venezuela hoy. Quizás le sirve al poder para que el poder crea que lo está haciendo bien y para que el poder se sienta complacido. Pero le aseguro, presidente, que si usted estableciera una relación distinta con los medios de comunicación social, desde el respeto y no desde la amenaza, desde el debate y no desde la imposición, desde la autocrítica y no desde la intemperancia, las cosas serían distintas incluso para su gobierno. Sería usted más exigente con sus ministros, con sus funcionarios. Tendría una opinión pública que seguramente le reconocerá el escucharla cuando ella pide a gritos cambio, pero lamentablemente no ha sido así. Cualquier periodista que pierde un programa seguramente tiene motivos para la rabia, tiene motivos para el rencor, para el resentimiento, y yo le quiero decir al país que eso no es lo que me anima. No es que no sea un ser humano de carne y hueso. Precisamente por ser un ser humano de carne y hueso, tengo que hacer uso de la capacidad de reflexión en un momento como este y ubicarme muy bien en el espacio y en el tiempo que me ha tocado vivir.
¿Por qué? Porque nosotros los periodistas no somos estrellas de televisión, no somos insustituibles, ¿verdad? No somos intocables, ya lo hemos visto muchas veces aquí en Venezuela que no somos intocables, y yo mismo quizás hoy soy un ejemplo, pero no me quiero poner de ejemplo. Lo que quiero decirles a todos, y particularmente al poder, es que este hecho, el hecho de que se me arrebate mi espacio, Vladimir Laguna, por una presión indebida del gobierno, no va a cambiar mi manera de pensar, mi disposición a trabajar para que Venezuela resuelva en paz su conflicto. Yo no quiero en mi país una guerra como la del Salvador. No quiero 150,000 muertos para que después nos pongamos de acuerdo. No quiero intervenciones militares. No quiero grupos armados con un fusil en la derecha ni con un fusil en la izquierda. No quiero ese paradigma para mi país. Venezuela merece resolver su conflicto en paz. Y yo, desde los poquitos espacios que me puedan quedar, desde mi programa de radio, en Unión Radio, desde mi espacio en las redes sociales, y si me quieren seguir en mi canal de YouTube, Vladimir Villegas TV, desde allí, desde mi Instagram, desde las redes sociales, desde el Twitter, bueno, desde allí estaré propugnando eso, porque creo que es mi deber como venezolano. Yo soy periodista, pero primero que periodista soy venezolano y siento un compromiso ciudadano en este momento, ¿verdad? Un compromiso, bueno, con mi profesión, pero también con mi país, con la gente de mi país. Y bueno, he recibido hoy muchas llamadas, muchos mensajes, sobre todo de gente que vio en Vladimir Laguna, que tuvo en Vladimir Laguna un espacio para expresarse. Los señores de la tercera edad, los trabajadores, por ejemplo, de CanTV, presidente, que han publicado miles de tweets durante todos estos días. Y bueno, yo los he leído, los he comentado, algunos de ellos. Y no hay autoridad en el gobierno, no hay un ministro, no hay un funcionario que los atienda, un diputado, un constituyente de esta asamblea constituyente frente a la cual también yo tengo mis cuestionamientos y lo he expresado. Bueno, esos trabajadores de CanTV, bueno, tenían en ese espacio la posibilidad, la ventana para decir su palabra, para hacer su reclamo. Y así como ellos, bueno, los familiares de Rubén González, un dirigente sindical preso en una cárcel militar, vaya paradoja, en una democracia, un dirigente sindical preso en una cárcel militar, ¿verdad? Y así como ellos, bueno, los despedidos de cualquier empresa pública o privada, es decir, vecinos, alcaldes, toda la amplia gama de gente que nos acompañó durante todo este tiempo y que tuvo en Vladimir Laguna esa ventana. Yo voy a tratar de mantener una ventanita, aunque sea pequeña, pero voy a tratar de mantenerla para que la gente pueda realmente salir adelante en cuanto al ejercicio de sus derechos. Por allí ha circulado hoy el rumor, ¿verdad?, de que supuestamente yo estoy montando un teatro porque se trata de una treta para yo ir al Consejo Nacional Electoral y para postularme como presidente del CNE y que es una maniobra con el gobierno para eso. Bueno, qué poca imaginación tienen quienes difunden ese tipo de versiones y además de eso, qué poco me conocen. Qué poco me conocen. Realmente. Eso es subestimar no solamente mi inteligencia, sino la inteligencia de la gente que ve estos programas, que ve la televisión, que consulta las redes, que está todo el día informándose. Porque al final, pues, si esa fuese la razón de mi salida de Globovisión, al tiempo se confirmaría que se trató de una treta mía. Imagínense ustedes, montada con el gobierno que me está sacando hoy del aire. Imagínense ustedes, vaya imaginación. Y lo peor es que de eso se hacen eco un conjunto de gente que, bueno, también se han equivocado más de una vez con todos sus pronósticos sobre lo que va a pasar en Venezuela, sus cálculos, rumores, versiones falsas, fake news, etcétera. Bueno, ¿cuántas cosas no se han dicho que lamentablemente han resultado falsas durante todo este tiempo? Y esta es una más, simplemente. Bueno, yo
no quiero encadenarme mucho tiempo en esto, aunque vengo del chavismo, no soy amante de las cadenas, debo ir concluyendo ya y quiero, por supuesto, dejar sentado mi planteamiento en cuanto a que con la salida de Vladimir a la una del aire, no pierde solamente Vladimir Villegas su espacio de trabajo, pierde la gente que nos veía, pierde su audiencia, pierde la gente que tenía esa ventana para expresarse, todos los sectores políticos que allí asistían, incluso, fíjense ustedes, hasta voces del chavismo, porque aquí, bueno, mucha gente se quejaba que yo llevaba voces del chavismo. Bueno, resulta que esas voces, ni siquiera muchas de ellas eran invitadas en Venezolana de Televisión, ¿verdad? Bueno, ese espacio también le daba cabida a esas voces y era lo correcto, ¿verdad? Así que, bueno, tengo que lamentar esta situación, decir que la salida del aire de Vladimir a la una es un golpe a la libertad de expresión y sobre todo al derecho de los ciudadanos a estar informados, ¿verdad? Y bueno, vendrán nuevas situaciones, vendrán nuevos momentos, vendrán nuevas circunstancias, vendrán nuevas oportunidades de continuar en contacto con la gente que hizo posible este programa. Que por cierto, en cuanto a DirecTV, bueno, este programa era el programa de opinión más visto, según los numeritos que siempre nos daban de DirecTV, pero además también, bueno, el reconocimiento de toda esa gente que hoy nos ha enviado saludos para mí vale mucho. Y también agradezco las voces críticas, porque quiere decir que si criticaban el espacio y opinaban en la red era porque eran televidentes de Vladimir a la una, y seguramente, bueno, van a seguir siendo televidentes de mi nuevo espacio que ya está circulando, que se llama Vladimir a la Carta, ¿verdad? Yo los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Vladimir Villegas TV, y a seguirme también en ese espacio. Yo estoy en este momento evaluando opciones después en cuanto a si voy a transmitir todos los días, creo que debo hacerlo, voy a prepararlo para transmitir a través de mis redes sociales Vladimir a la una, o Vladimir a la carta, o Vladimir de una, o Vladimir a cualquier hora. O sea, el nombre quizás es lo de menos, lo importante es la intencionalidad de seguir llevando un espacio como este. Y bueno, ojalá que Venezuela encuentre un camino que le permita establecer un modelo de sociedad como el que nos dimos en el año 1999 con esa constitución que hoy lamentablemente está dejada de lado, en mi opinión.